Muy buenas tardes a todos los presentes. Como asamblea estamos contentos que haya podido asistir a esta nueva predicación del Evangelio. Una nueva oportunidad para poder escuchar de Cristo, para poder escuchar de la obra de la cruz. Ese es el mensaje central. El Señor Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, sin más demora, vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Historia conocida, historia que se ha tocado en este lugar, pero siempre podemos encontrar nuevas cosas, podemos recordar lo que el Señor hizo en esta historia y por supuesto podemos recordar, podemos apreciar lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta tarde. Así que dice así la palabra del Señor desde el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Hasta acá vamos a dar lectura en esta primera parte. Esta es una historia donde el poder de Dios se muestra de una manera extraordinaria, de una forma inexplicable, un poder sin igual, donde la creación obedece la voz de su creador, obedece la voz del ser más poderoso del universo y obedece sobre todo la voz de la segunda persona de la Trinidad, obedece la voz del Señor Jesucristo. También vemos la actitud de sus discípulos en medio de una situación compleja, una situación difícil donde afloran los temores, afloran los miedos más profundos, hay desesperación por ser incapaces de controlar la situación y al ver que no existe salida, acuden al único que estaba en paz, que dormía tranquilo, porque sabía que la creación no es mayor que su creador. También estaba bastante agotado por todo su trabajo en este mundo, lo cual nos muestra la condición humana de nuestro Señor, que al igual que nosotros, se cansa y se agota. Pero al final del pasaje, el Señor Jesús solo deja ver que Él siempre estuvo al control, calmando los vientos y el mar. También quiero que vayamos viendo escenas de lo que ocurrió con nuestro Señor previo a la cruz, en la cruz y posterior a la cruz, porque la cruz de Cristo es la obra que salva. Así que vamos a subdividir este pasaje en cuatro partes, ¿bien? La primera parte va a estar desde el versículo 35 al 37, la segunda parte va a estar en el versículo 38, la tercera parte va a estar en el versículo 39 y la cuarta parte y última va a estar en el versículo 40 y 41. ¿Bien? Así que vamos con la primera parte, del versículo 35 al 37. ¿Bien? Los versículos 35 y 36 nos muestran el panorama en que este pasaje está enmarcado. ¿Bien? Nos muestra que el Señor estaba enseñando junto al mar, según nos muestra el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Bien, desde ahí viene todo este contexto. Este Evangelio nos muestra que allí comenzó a dar una serie de parábolas a las personas que estaban reunidas en ese lugar. También nos muestra la dedicación que tenía el Señor de enseñar a las personas. De hecho, el versículo comienza diciendo, aquel día,
Dice el 35, cuando llegó la noche. Y esto es una dedicación única, mostrando amor por su pueblo, dedicándose en mostrarles la palabra de Dios por todo un día. Luego, él les dice, pasemos al otro lado. Generalmente viajar a través del mar durante la noche con una barca tan pequeña conlleva sus riesgos. Piensen que estamos hablando de 2000 años atrás y las normas de seguridad no existían como existen hoy. No hay, por ejemplo, no hay chalecos salvavidas, no hay guardacostas, no hay otro bote de emergencia. A pesar de los riesgos, ellos obedecen. Y como dice el versículo 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. O como dice otra versión, así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Obedecen a su Señor. Y se embarcan para cruzar el mar de Galilea, que como dato, aproximadamente mide unos 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Así que la distancia no era menor. Para los que viven aquí en Concepción, es como cruzar 11 veces el río Biobío en bote. Olvídense de los puentes, olvídense de los autos, así que imagínense la distancia del mar de Galilea. Pero comienza esta situación compleja, allí, en medio del mar. Pensemos, minutos u horas antes los discípulos estaban al lado del Señor, oyendo su palabra, escuchando sus parábolas, escuchando sus enseñanzas. Y luego se ven en esta otra escena y de repente se levanta una gran tempestad de viento, un temporal, de esos que sacan los techos de las casas, que botan árboles. Pero ahora, imagínense eso en mar abierto, donde no hay seguridad, ellos están allí, en medio del mar, aún quedan kilómetros para llegar a la orilla, y están en una barca. Es la peor de las situaciones. De hecho, su barca comenzó a hundirse. El agua entraba, estaban desesperados, no ven ninguna salida. Miran a su alrededor y lo único que ven es mar y oscuridad. No, no hay ninguna salida. Tiempo más tarde el Señor vivió esto. Vamos a esta escena. Estaba con sus discípulos comiendo la cena, juntos, en comunión. Hay paz, tranquilidad, regocijo. Los discípulos oyen a su Señor e incluso cantan un himno. Reparten el pan y la copa. Es un momento de mucha solemnidad, algo que los creyentes recordamos o recordábamos domingo tras domingo cuando estábamos en presencialidad. Y allí, entonces, están en paz, en tranquilidad y solemnidad. Y después van a Getsemaní. Allí el Señor ora, está angustiado, necesita apoyo, baja un ángel y le sirve. Y de una forma muy paradójica, no es el Señor quien duerme, son sus discípulos. Solo piensa, si el Señor durmió durante la tormenta en el mar de Galilea y previo a esta tormenta que se avecina en su vida, la cruz del Calvario, él estaba profundamente angustiado porque lo que ocurrió en ese bote, en esta historia, no se compara en nada a lo que va a ocurrir allí en la cruz. Momentos después de estar allí en Getsemaní, lo traiciona uno de los suyos y da este pie inicial a lo que será la peor de las tormentas. Es apresado. Ya no es el viento quien lo azota, es su propio pueblo. No es el mar quien lo quiere hundir y destruir, sino que son los principales sacerdotes que buscan hundir y destruir su vida. Es interesante que en las escenas donde se relata el interrogatorio que tuvo el Señor, él no dijo absolutamente nada. No respondió nada para defenderse. De hecho, fue bochornoso, porque los mismos testigos se contradecían. En la vida del Señor se ve lo que al principio del pasaje nos dice. Él estaba ayudando a su pueblo. Él les hablaba de Dios. Él los ayudaba, los alimentaba, los sanaba y hacía muchas otras cosas. Pero a raíz de las circunstancias, de lo que le estaba ocurriendo, fue que fue traicionado y que fue apresado como el peor de los malhechores. Él pudo haber cuestionado por qué le ocurría esto, por qué era golpeado, por qué era escupido, por el pueblo que él mismo quería salvar, por el pueblo que tanto amaba.
pero todo era parte de un plan perfecto para salvarte. Sí, el Hijo de Dios está dispuesto a pasar la peor de las tormentas para salvarte. El plan de salvación no fue fácil de ejecutar porque salva a personas que lo cuestionaban. Salva a personas que están lejos de Él y que al igual que sus discípulos en medio de esta tormenta que no lo buscaron, Él salva a personas que no buscan a Dios en medio de esta gran tormenta que sí te está llevando a condenación. Una tormenta que te aleja de Dios. Y allí estás solo tratando de remar contra la corriente. No buscas a Dios, porque nadie busca a Dios. Todos se desviaron, dice la palabra del Señor. Y no hablo de las tormentas de esta vida. No hablo de los problemas que podemos vivir día tras día o por todo lo que está ocurriendo en este mundo, sino que hablo de una tormenta espiritual. Hablo de un caos espiritual, donde no hay luz, no hay tierra firme, solo estás tú y tu barca. Pero el Señor Jesús es el mejor navegante y sabe cómo afrontar tormentas. Y Él quiere llegar a tu vida y salvarte. Y fíjense cómo dice el versículo 38. El versículo 38 es tremendamente categórico y aquí vamos a la segunda parte. Y dice, y Él, el Señor Jesús, estaba en la popa. Y este detalle es extraordinario. No está puesto allí al azar. De hecho, para un marino o para un hombre de mar, este detalle cobra demasiado sentido. Porque ¿saben qué hay en la popa de un barco? En la parte trasera de un barco está el timón, la parte del barco que se usa para maniobrar. El barco se maneja desde atrás o desde la popa, sobre todo en esa época. Para que sepan, la barca es más grande que un bote, ya que la barca tiene velas, tiene remos y tiene timón, y se maneja desde la popa, a diferencia del bote que solo usa los remos. Entonces se necesita de alguien que tenga demasiada habilidad, demasiada experiencia para manejar una barca en medio de una tempestad. Y en la popa de esa barca está el mejor navegante, capaz de atravesar victorioso cualquier tormenta. Está el varón de dolores, experimentado en quebranto, está aquel que va a sufrir nuestros dolores. Está el Señor Jesucristo, el único que soportó y va a soportar la peor de las tempestades por causa de nuestro pecado, por causa de aquello que nos aleja de Dios. Estimado, el pecado es un asunto grave que te condena. El pecado tiene tu vida espiritual como una tempestad, lleno de caos, lleno de desorden, lleno de oscuridad. Hay vientos con vicios, con maldad, con pensamientos impuros, con palabras deshonestas, tiempo mal invertido, un mar lleno de pecados que quitan tu tiempo de lo que realmente es importante, que te absorben y te ahogan. Y lo único que hacen es hundirte más y más en las profundidades de tu pecado, impidiéndote ver la luz verdadera que alumbra a todo hombre, impidiéndote ver al único que quiere salvarte. Y es increíble que aún sabiendo que tu propio pecado te está matando, no quieres salir de allí. Quieres seguirte ahogando, seguir en la oscuridad, seguir muriendo. Y en esta tarde está el único que teniéndolo todo, lo dejó para venir a este mundo y morir en una cruz para salvarte. En esa barca está el mejor timonel que puede existir, el único que pueda atravesar esa tormenta, sacarte de las aguas y salvarte de tus pecados. Y ahora te pregunto, en medio de la tempestad que está inmersa tu vida espiritual a causa de tu pecado, ¿quién está al mando de tu barca? ¿Quién está al mando de tu vida? Los discípulos se creían dueños y señores de lo que ocurría en esa situación. Solo piénsalo. Eran hombres de mar, con experiencia en tormentas de viento. Me imagino que sabían nadar como buenos pescadores. Entonces, sabían qué hacer en esas situaciones. Pero eso les cegó. Su exceso de confianza les hizo olvidar que en la popa estaba el Hijo de Dios. Estaba el creador del mar, que ellos estaban enfrentando. El creador del viento,
que ellos trataban de combatir. Y muchas veces nuestro exceso de confianza en nuestras buenas obras, buena conducta, que somos hijos buenos, que somos buenos padres, buenos trabajadores, con distinciones del empleado del mes, por ejemplo, o que te llegan cartas de las donaciones que haces a los niños pobres, siempre cuidando a tu familia, privándote de privilegios con tal de darles lo mejor. Y eso te puede hacer pensar que realmente me merezco el cielo. O al morir, que en nuestra cultura todos los que mueren son buenos, son las mejores personas. Hicieron muchas cosas buenas. Y siempre ocurre esto, que al final de cada discurso dicen, ahora hay alguien que nos cuida desde arriba, o hay un angelito que nos cuida, ahora está, o lo que ocurrió con Maradona, ahora está en el cielo jugando fútbol, por ejemplo, o ahora ya está descansando, y otras cosas así. Si ese es tu pensamiento, que por las buenas cosas que hiciste, o que al morir irás automáticamente al cielo, déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Y si mueres sin Cristo, sin aceptar la obra de la cruz, sin aceptar la obra que te puede salvar, vas a condenación, vas al infierno, y es completamente distinto a lo que cree la sociedad. Pero este pasaje también nos muestra algo, y es que no es tarde para acudir al que puede salvarte. En esta historia los discípulos, después de haber hecho todo, estaban desesperados, vieron cómo sus fuerzas se iban apagando, su experiencia no servía absolutamente de nada. Acudieron al que sí podía salvarlos. Y le dijeron, Señor, ¿no ves que perecemos? ¿No te das cuenta de lo que está ocurriendo? Y sí, sí que lo sabía. Dios sabe en la condición que estás. Dios sabe que estás sufriendo por causa de tus pecados y no quiere que mueras. De hecho, Él quiere que todos sean salvos. Y como sabe que todas las obras que hagamos no nos van a salvar porque el pecado es demasiado, es como querer vaciar el mar con un balde de playa. No tiene ningún sentido. Las obras buenas no compensan en nada a las malas. El error es grave, el pecado es grave y Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe. Dios no está ajeno. Así que otorga una solución, otorga un pago único para que todo ese mar de pecados se vacíe, para que alguien perfecto te pueda rescatar de la tempestad de tu pecado, y envía a su Hijo unigénito a este mundo y lo entrega. No fue Judas quien lo entregó por dinero, no fueron los judíos quienes lo entregaron por envidia, fue Dios quien lo entregó por amor. Fue Él quien lo entregó para que fuese clavado en un madero, lo envió a este mundo para salvarte. Así que sigamos con el pasaje, la tercera parte del versículo 39. Dice el 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La creación completa oyó la voz de su Señor. Sus oídos estaban atentos. Cuando Él clama de inmediato el viento, que absolutamente nadie puede controlar, oyó la reprensión. Y el mar, que escucha el mandato del Señor, se cayó y no habló más. Una creación que reconoce a su Creador, una creación que reconoce al ser más poderoso de este universo, una creación que cuando el Señor fue crucificado en aquella cruz, enmudeció. El sol apartó su rostro, hubo reverencia por parte de su Creador, pero no de su pueblo. Aquellos que Él vino a salvar, su pueblo miraba, se burlaba, lo insultaban, decían blasfemias. Además lo crucificaron como el peor de los malhechores, en medio de dos criminales que también le recriminaban cosas. La tormenta está por comenzar, porque al estar clavado en esa cruz, hubo 3 horas de tinieblas,
Nadie ve lo que ocurre, nadie sabe lo que pasa, pero las Escrituras nos dicen que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el ser más valiente que haya conocido este mundo, el león de la tribu de Judá, el siervo sufriente, soporta el mar y la tempestad de tu pecado. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Soporta el dolor y el sufrimiento del castigo eterno en su cuerpo para que tú no lo sufras. Tus pecados son pagados allí en esa cruz, en esa preciosa cruz, y te sustituye allí, porque eres tú el que debió estar allí completamente inmovilizado, incapaz de defenderte, soportando un castigo justo por tus pecados, por tus propios errores. Pecados que enojan y deshonran al Dios Todopoderoso. Allí Dios desciende, ve a sus enemigos, pero ve tu pecado expuesto en ese madero. Y la justicia e ira de Dios cae sobre su Hijo precioso. Y en medio de oscuridad y tinieblas está allí navegando con tal de cumplir la obra que te va a salvar. Soporta el castigo que nos merecemos por amor, para que no te pierdas eternamente. Dios ama tanto a este mundo que nos otorga de un Salvador, que carga con nuestro pecado, con nuestra inmundicia, con nuestra maldad, con nuestra suciedad que apesta a pecado y paga el precio, sufriendo la peor de las tempestades. Y a diferencia de sus discípulos que clamaron, y él los oyó, de hecho se despertó y calmó la tempestad. Él clama y nadie lo oye. Clama y solo hay silencio. Y se rompe ese silencio con una voz que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió la peor de las tempestades para que nosotros tuviésemos grande bonanza. Él murió para que nosotros tuviésemos esperanza. Murió para nunca ser desamparados. Ese es el amor que ofrece el Salvador. Amor que puedes obtener hoy, ahora, en este momento. ¿Para qué esperar más? Él te ofrece perdón de tus pecados. Él te ofrece pagar lo que no puedes pagar. Él ofrece paz en tu corazón, pero sobre todo Él ofrece salvación. Y esto es gracias a que esta obra está cumplida. Así como gritó con autoridad al mar y al viento, y estos lo obedecieron, gritó al mundo entero que la obra está cumplida, que no hay nada más que agregar, que todo lo que se hizo allí en la cruz es suficiente, no se puede agregar nada más, ninguna obra se compara con lo que hizo el Señor Jesús allí, y grita con completa autoridad, consumado es, tetelestai, hecho está ahora y para siempre, y entregó su vida. Muere, muere para darte vida. Cargó con tu pecado y la deuda puede ser saldada si tú lo aceptas como tu Salvador en esta tarde. La tormenta en la vida del Señor acaba. Él exclamó y hubo grande bonanza. Ese grito puede también acabar con la tempestad de tu vida. La tempestad que el pecado tiene en tu corazón, que te ahoga y te hunde más y más. ¿Y por qué este mensaje tiene validez? Vamos al versículo 40 y 41, y ahí hay una pregunta que nos puede ayudar, y este sería el último punto. Dice el versículo 40 y 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este?
¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Al que el viento y el mar le obedecen es a Cristo Jesús. Es al Creador de todas las cosas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en una cruz para salvarte y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo, que venció la muerte, que fue capaz de cruzar con éxito la peor de las tempestades, ahora está sentado a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra. Y el mensaje tiene validez porque el que murió vive. Y hoy quiere salvarte. Y estás aquí por su voluntad. Estás aquí porque te ama. Y te está dando esta oportunidad para que creas y seas salvo. Esta oportunidad para que tu vida cambie completamente. Y en conclusión, quiero hacer un llamado a que puedas ver tu condición. Un llamado para que te des cuenta que estás ahogándote en tu propio pecado, en un mar de pecados. Un mar que eres incapaz de vaciar por ti mismo. Que estás en una barca solo. Deja que el mejor navegante entre en esa barca y te salve. No dejes que tu vida se hunda para siempre. Que al llegar la muerte, esa oportunidad se acabe. Solo se puede hacer en vida. Y ahora está la oportunidad para que tú puedas creer y puedas ser salvo. Por eso quiero llamarte a que puedas arrepentirte de tus pecados. Darte cuenta que no puedes salvarte por ti mismo. Darte cuenta que estos pecados tienen que ser pagados. Y el único que puede pagarlos es el Señor Jesús. Y es por eso que te llamo a que puedas acudir al único que puede otorgar salvación. Al único que estuvo dispuesto a cargar con tu pecado, ir a esa cruz y soportar el castigo eterno que tú te mereces. Al único que puede salvarte en esta tarde. Yo no puedo hacerlo. Solo soy un mensajero. No tengo poder. No puedo hacer nada. El único que puede hacerlo es Cristo. El único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Y es por eso que te llamo a mirar a la cruz. Mira la cruz. Date cuenta que esa obra perfecta puede ser aplicada en tu vida. Que esa obra perfecta puede salvarte. Que esa obra perfecta puede darte vida. Puede rescatarte. Puede librarte de esta tempestad. Y que por fin en tu corazón haya paz, haya calma, haya bonanza. Que se detengan esos vientos. Que ese mar se aquiete. Y que por toda la eternidad tú puedas mirar al que te salvó, porque hay esperanza. Hay esperanza gracias a la obra de la cruz, que si partes de este mundo estarás con Él, y si el Señor Jesucristo viene, te irás con Él, y no te quedarás acá. La oportunidad para creer es ahora. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día, y hoy es el día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias. Damos a nuestro hermano Alexander por este mensaje del Evangelio, un precioso mensaje. Ahora dejamos a nuestro hermano Juan Siguel, quien va a tomar la segunda parte también predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano Juan. Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a leer en Mateo, el Evangelio según Mateo. Vamos a leer el capítulo 16, desde el versículo 13 al 20. En la mayoría de nuestras Biblias hay un título que dice La confesión de Pedro. Pero en realidad hay una sola pregunta que el Señor hace y que tiene que ver con él, y que tiene que ver con el concepto que las personas, el conocimiento, concepto
que las personas tienen de él. La pregunta primero es bien general. Luego la pregunta será más particular. Así leamos Mateo 16, del 13 al 20. Este párrafo también está en Marcos y en Lucas, con menos detalles. Y aquí tenemos mayores detalles que nos van a ayudar. Confiamos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta tremendamente general. Es como preguntarle a cientos o miles de personas qué piensan de Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, responden los discípulos y le dicen al Señor, bueno, unos piensan que eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que eres Jeremías y alguno piensa que tú eres, o alguno de los profetas, piensan que tú eres alguno de los profetas. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? Eso es más personal, ¿verdad? Más directo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, dichoso eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, lo que acabas de decir, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. No llegaremos allí. Un pasaje de los últimos versículos que ha traído muchísima confusión al mundo religioso. Primero que nada, esta pregunta del Señor, que en el fondo es la misma pregunta, ¿verdad? La pregunta es una sola. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? La pregunta que hace el Señor a los discípulos es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él es el Hijo del Hombre. Entre paréntesis, es un título que él se arrogó a sí mismo, que lo usó muchísimo y específicamente en estos evangelios. Usó mucho este título, el Hijo del Hombre. Por ejemplo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que es el Hijo del Hombre. Él, el Señor, se llamó el Hijo del Hombre. Ahora, la pregunta a los discípulos es, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién la gente, en general, las personas a vuestro alrededor? ¿Qué dicen? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Si hiciéramos esta pregunta, por supuesto encontraríamos, si entrevistáramos a, no sé, para no serlo tan grande, a 10.000 personas, tendríamos 10.000 respuestas diferentes tal vez, ¿verdad? Y los discípulos responden de forma también de esta manera. O sea, en realidad, mire, algunos piensan que tú eres, otros piensan que tú eres y otros piensan que tú eres, y en realidad hay una diversidad de opiniones o conceptos o conocimiento acerca de la persona del Hijo de Dios, y ninguna de ellas es exacta, ninguna de ellas concuerda con lo que Pedro va a decir, y que es, ya le anticipo, que es revelación divina. Es posible que usted, aún mis hermanos en Cristo, antes de conocer al Señor, tal vez hayan tenido algún concepto de Cristo, algún conocimiento de su persona que se lo dieron en casa
o que se lo dio la religión en la cual tal vez estuvo, o tal vez se lo dieron en el colegio, en algún lado, tal vez alguien le dijo quién era el Cristo. Pero lo que quiero deciros en este punto es que la respuesta esta, la que acabamos de oír, y que hoy día sería muchísimo más amplia, es una respuesta que no tiene ninguna relevancia para nosotros. Ninguna. No le sirve, a usted no le sirve que una persona piense de una manera. Si le pregunto a un vecino, ¿qué piensa usted de Cristo? Podría él decirme, bueno, en realidad lo que yo sé de él, en realidad es muy poco lo que sé de él. Es lo que he escuchado en algunas partes a lo mejor. Jamás han leído las Escrituras algunos. ¿Cómo podrían tener conocimiento del Hijo de Dios si no van a la revelación de Dios? Y eso es lo que nos va a detener más. Insisto o repito, vamos a encontrar una diversidad de conceptos absolutamente humanos. Alguien piensa, yo pienso que el Cristo es, yo pienso que Jesús es, pero no tienen base absoluta porque la base que hay es solamente divina y no la conocen. Así, no sé si hay alguien que está escuchando que a lo mejor esta pregunta podría ser, de alguna manera podría describirle a usted. A lo mejor usted tiene un concepto propio. A través de los años, a lo mejor usted llegó a cierto conocimiento y llegó a pensar de esta manera y cree que esa manera está bien. Entonces, una vez que el Señor escuchó la respuesta de los discípulos, de lo que la gente pensaba de él o de lo que la gente creía de él, entonces la pregunta ahora sí que es más directa. ¿Y vosotros? Dice el versículo 16. ¿Y vosotros? ¿A quién está hablando? A los discípulos. ¿Y vosotros? Es como si no estuviera preguntando a los creyentes. ¿Y vosotros? ¿Qué decís? ¿O quién decís que soy yo? Sería interesante escuchar a mis hermanos, ¿verdad? Sería interesante escucharles, haciéndoles esta pregunta: ¿qué concepto tenéis del Cristo? ¿Qué conocimiento tenéis de la persona del Hijo de Dios? ¿Quién es Cristo para vosotros? ¿Quién es? ¿Qué es para vosotros? ¿Qué significa para vosotros? Así piense. Esta es la pregunta. Como dije, muy personal. ¿Y vosotros? Incluso podríamos decir, ¿y tú? ¿Qué piensas tú? Olvídate de lo que has escuchado a esta religión, a esta otra religión. Hay cientos, hay miles de religiones que te dirán una diversidad de aparente conocimiento de la persona de Cristo que no es real, que no es exacto. ¿Qué piensa usted de Cristo? ¿Qué es? ¿O quién es? ¿Qué es para usted Cristo? ¿Qué significa? ¿Qué significa Cristo para usted? Eso sería más importante, ¿verdad? Y esto es personal, olvídese de los demás. Usted, delante de Dios, ¿qué es Cristo para usted? ¿Quién es Él? ¿Le conoce? ¿Sabe quién es? ¿Sabe que la palabra de Dios, la Santa Biblia, como la conocemos, sabe lo que ella dice o revela acerca de la persona del Hijo de Dios? Porque si tiene un concepto que no tiene base bíblica alguna, no tiene validez, ninguna validez. La pregunta la vuelvo a hacer. ¿Y vosotros? Dice el Señor a los discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? No sé si iba a decirles pillo, de sorpresa a los discípulos. ¿Y vosotros? A los demás piensan de esta manera. Miles de opiniones.
pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y la respuesta de Pedro es la siguiente. Versículo 16. Dije Pedro, pero en realidad se la hace a los discípulos y vosotros en plural. Pero Pedro, que no es la primera vez, ¿verdad? Se adelanta un poco al grupo y dice, y responde por el grupo. Responde por él y seguramente por el grupo. Y esta es la respuesta que él da. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Está correcto, Pedro? Bueno, por lo que el Señor dice, una respuesta absolutamente correcta. Pero hay algo que sabe, mire, hay algo que el Señor dice, que a lo mejor podría parecer, o podría más bien quizás pasarse de largo un poco. Dice el Señor, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eres feliz. ¿Sabes? Simón, hijo de Jonás, eres dichoso. Eres un hombre feliz, dichoso o bienaventurado, que es lo que significa la palabra aquí. Bienaventurado eres. Bienaventurado, feliz, ¿por qué? ¿Por qué sería dichoso? El Señor lo está diciendo. Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque lo que acabas de decir, que es la verdad, lo que acabas de decir no es el resultado de la razón. No es el resultado. El Señor lo dice de esta manera. No te lo reveló. Dice carne ni sangre. No es el resultado de los estudios de los más connotados científicos de este mundo. Lo que están diciendo, lo que tú estás diciendo, no vino de ellos. No puede venir de ellos. Carne y sangre no tienen nada que ver en la revelación de quién es el bendito Hijo de Dios. Pedro, lo que tú acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa verdad, al final de este evangelio, así, al final del evangelio según Juan, Juan dice que Jesús hizo muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Volveré a ese texto. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sabe lo que le dice el Señor a Pedro? ¿Por qué eres bienaventurado, Pedro? Y yo me identifico con Pedro, porque yo creo exactamente lo que Pedro está diciendo. Yo creo que Jesús, que está preguntando aquí a ellos, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Qué decís vosotros? ¿Qué dices tú, Juan, acerca de mí? Dice Cristo. Y yo digo, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el prometido de Dios a Israel. Tú eres el ungido, como habría en alguna oportunidad en Juan. Tú eres el ungido, que vino a ser ungido de Dios, ungido para, investido con un propósito de venir a buscar y salvar al perdido, de buscar y salvar al pecador que va rumbo al infierno. Tú eres el ungido, eres el Cristo, eres el Mesías. Agregando el apóstol Pedro, el Hijo del Dios viviente. Dichoso, hermano y hermana, usted es dichosa, yo soy dichoso, porque Dios en su bondad y misericordia nos reveló
en algún momento de nuestra vida hacia atrás, Él nos reveló esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Jesús de Nazaret, el que nació en Belén, el que se crió en Nazaret, el que murió clavado en una cruz, fue sepultado y resucitó, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El que está en la cruz del Calvario padeciendo por nosotros, por nuestros pecados, es el Hijo de Dios. Si tú eres el Hijo del bendito, le dijeron allí en la cruz, si tú eres el Hijo de Dios, bueno, que te salve. Simón Pedro le dijo al Señor, bienaventurado eres, dichoso eres feliz. ¿Usted es dichoso? ¿Usted tiene esta felicidad que es eterna? ¿Usted tiene esta dicha que es eterna? ¿Que jamás nada en este mundo nos podrá quitar? ¿Cuál dicha? La dicha de conocer al Hijo bendito de Dios, habernos apropiado de Él y de su obra en nuestros corazones. Dice el Señor, porque no te lo reveló carne ni sangre, ahí estaba, no te lo reveló carne ni sangre. Lo que tú acabas de decir no es el resultado del estudio, no, de tantas cosas de esta vida, no es el resultado de la ciencia humana, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Por eso eres dichoso. ¿Quiénes me están escuchando? Quiero deciros que tenemos la revelación absoluta y completa, exacta, perfecta de Dios en este libro. Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios. Es la revelación de su persona, es la revelación de sus propósitos, por supuesto es la revelación de su Hijo bendito, es la revelación de la obra más grandiosa que hizo. La obra más grande, no hay otra como esa. La obra de nuestra salvación que costó la vida de su Hijo en la cruz del Calvario. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Damos gracias a Dios. Alabamos su nombre, bendecimos su santo nombre por habernos revelado esta verdad. Para algunos quizás muchos años atrás, pero en algún momento dado, Dios en su misericordia abrió nuestro corazón, abrió nuestro entendimiento para apreciar, creer, darnos cuenta y creer de todo corazón que lo que este libro es su palabra, que es infalible y que no hay otro libro que pueda ser llamado palabra de Dios. No existe otra revelación, no. Esta es la revelación de Dios. Así que el Señor le dice, bienaventurado eres. Tengo dos ejemplos, un poco más, para darnos cuenta cómo el Señor mismo reveló a personas quién era. Usted ha oído hablar de la mujer samaritana, la mujer de Samaria en capítulo 4 de Juan. Hay un diálogo muy interesante, largo también, profundo de repente. Llegan a un momento de la conversación de esta mujer con Cristo, llegan a un momento de la conversación, a un punto de la conversación que la mujer le dice, bueno, cuando venga el Cristo, Él nos revelará todas las cosas. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Yo soy el que habla contigo. El Señor le reveló a esta mujer de Samaria, a esta mujer a quien el Señor le dijo, sí, 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Sí, eso has dicho con verdad. Y a esa mujer que había ido a buscar agua, esa mujer encontró mucho más que el agua para beberla a cada momento cuando la necesitamos.
porque encontró agua viva en Cristo. Ah, le dijo el Señor, si supieras, si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cristo es el dador de agua viva, es el dador de vida, es el dador de vida eterna. Él es el Cristo. Yo soy el Cristo, le dijo a esta mujer. Más adelante en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 9, el Señor sana, le da la vista a un ciego, a un hombre que había nacido ciego. Y el Señor le encuentra y le da la vista. Cuando conversa con él, se encuentra con él momentos después de haberle sanado, el Señor le preguntó al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Usted que escucha sin Cristo, ¿usted cree en el Hijo de Dios? Y sabe, el ciego sanado, ya no es ciego, y el hombre le dijo, ¿y quién es? ¿Quién es para que crea en él? ¿Quién es para que crea en él? Y el Señor le dijo, bueno, el que habla contigo, él es el que habla contigo. Y el hombre le dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Por qué di estos dos ejemplos? Porque son exactamente la respuesta de Pedro. Pedro, cuando el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro responde a la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le había revelado a la mujer samaritana, yo soy el Cristo, el que habla contigo. No lo esperes más. La mujer está diciendo, cuando venga el Cristo, Él nos revelará todas las cosas. Y Cristo le dijo, yo soy el que habla contigo. El Cristo vino, el Salvador, y es el Hijo de Dios. Se lo dijo el ciego. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego sanado dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, Pedro, eres dichoso. Eres el hombre más dichoso. Hermana, eres la mujer más dichosa. Nada en esta vida te podrá quitar esta dicha eterna. Es eterna. Este gozo es eterno. Nuestra felicidad es completa. Porque el Señor en su misericordia nos reveló a nosotros, perdidos. Un día nos permitió escuchar el Evangelio, que Cristo vino, que Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, vino a buscar y a salvarme a mí, murió por mí. Dios cargó en él el pecado mío en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y cuando Juan, ya cité y lo cito de nuevo, cuando Juan termina su evangelio, dice, hablando de las señales, indica, pero estas señales, las que están escritas en este evangelio, se han escrito con este propósito. ¿Cuál? Que creáis. Que creáis que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo el Hijo de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, mira, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuándo creyó en Cristo usted? ¿Se acuerda? Sí, la mayoría de los hermanos se acordarán. ¿Se acuerda cuando escuchamos el Evangelio? Y la mayoría de nosotros, nuestra reacción tal vez primera fue, parece que este caballero, por el predicador, parece que me está hablando a mí nomás. Dios estaba hablando. Dios estaba orando en tu corazón. Sí, Dios está orando. Dios está trabajando en el duro corazón del hombre y de la mujer sin Cristo, que ha llegado, ha escuchado el Evangelio y trae una serie de confusiones.
pero la verdad de Dios. Porque eso es lo que dijo el Señor. Eres dichoso porque esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre. Cuando escuchamos el Evangelio y lo entendimos, no fue nuestro razonamiento, no fue nuestra inteligencia. No es que fui más inteligente que él o que ella, fue Dios en su gracia y misericordia bendita que obró en mi corazón, en mi mente. Despierta mi conciencia, mi pecado. Me hace ver mi pecado. Estoy perdido, voy rumbo al infierno. Pero al mismo tiempo Dios me revela que su Hijo en la cruz del Calvario murió para salvar a los pecadores. Entonces murió por mí. Eso fue lo que creímos. ¿Quién me reveló eso? Ni carne ni sangre. Ah, sí, los predicadores. Uno escucha predicadores, muchos predicadores. Y disfruto escuchando a alguien predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Pero no fue él quien me abrió los ojos. No, no fue el predicador. Y yo jamás he abierto los ojos a nadie. Podrá haber alguna persona que pueda decirme, yo me convertí cuando usted estaba predicando hace 20, 30 años. Ah, eso me puede levantar el ego, a lo mejor. Pero yo no hice eso, ¿no? Yo no salvé a nadie. No puedo. Ah, pero tengo una responsabilidad delante de mi Dios. Predicar su palabra, predicar su evangelio. Como dice Pablo a los filipenses, en esto me gozo y me gozaré aún. ¿En qué? En que Cristo sea anunciado. Hermanos, tenemos que agradecer que un día Dios se reveló a nosotros. Ahí va Saulo de Tarso, camino a Damasco, lleno de órdenes para apresar a los de este camino, para apresar a los cristianos. Y de repente se le aparece una luz del cielo, le enceguece. Escucha una vez, escucha una palabra más bien, escucha una voz, perdón. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo dice, ¿qué quiere que haga, Señor? Nuestra conversión, bendito día. Oh, bendito Dios, cuando nos reveló. No fue carne ni sangre, no, sino fue Dios, por medio de su palabra, que nos reveló a su Hijo. Nos reveló, descorrió el velo de nuestros ojos. Nuestro corazón, este corazón duro, se sensibiliza al Evangelio, a la obra de Cristo. Y pudimos apreciar y entender, solo con la ayuda de Dios por su Espíritu, que el Hijo bendito de Dios, como diría el mismo Pablo después en una epístola, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó, a mí me amó. Pobre pecador, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, queridos amigos, amados, ¿qué piensa usted de Cristo? ¿Quién es Él para usted? ¿Quién es? ¿Es el Cristo el Hijo del Dios viviente? ¿Es el Salvador suyo? Porque si usted jamás ha creído en el Hijo de Dios, no, dice el mismo Señor, no verá la vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, el que no quiere creer, el que se niega a creer, aún habiendo escuchado del Hijo de Dios, pero se rehúsa a creer en él, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. No hay más. No existe otro camino. Hay un solo camino, Cristo, el Hijo de Dios. No puede
haber otra forma de ser salvado de la condenación eterna, sino creyendo en el Hijo de Dios. No se olvide, estas se han escrito. La palabra de Dios quedó escrita. Lo que Cristo dijo e hizo quedó escrito para que creáis en Él. Para que creáis que Jesús, Él, es el Cristo, es el Hijo de Dios, y que cuando vosotros creáis en Él, y que murió para salvar a los pecadores, entonces creyendo en Él, vais a tener en ese instante, inmediatamente, Dios os otorgará vida que ahora no tiene, porque la vida que ahora tiene física, pero estás muerto en delitos y pecados, necesitas vida espiritual. Que el Señor bendiga su preciosa palabra, su glorioso evangelio, el evangelio de Cristo. Oremos. Padre eterno, Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor soberano, te damos gracias. Que dicha más grande, habernos permitido conocer a tu Hijo, Señor. Qué dichosos somos, qué bienaventurado, que nos revelase la verdad más preciosa. No puede haber verdad más preciosa que conocer al Hijo de Dios como nuestro propio personal Salvador. Gracias por revelarnos nuestra condición perdida. Gracias, nuestro Padre, cuando nos revelaste a tu Hijo muriendo por los pecadores. Gracias, nuestro Dios, cuando nuestro corazón se abre para creer en Cristo. Y ahora somos salvos, sin mérito alguno en nosotros. Al contrario, merecedores del castigo, juicio eterno. Pero en tu misericordia, tú nos revelaste a tu Hijo y creímos en Él. Te damos gracias. Te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.